Amigos, bienvenidos. El día de hoy les traigo el tag de los juegos educativos. En este tag los invito a relacionar distintos juegos de mesa que tengamos en nuestra ludoteca con diferentes temáticas educativas. Este tag lo diseñé con el fin de demostrar que los juegos de mesa no solamente pueden ser divertidos, sino que también son una herramienta con la cual podemos aprender sobre cultura, música, artes, historia, entre muchas otras cosas, además de potenciar ciertas habilidades como numéricas, lingüísticas, comunicativas. Así que acompáñenme y comenzamos. Y la primera categoría es matemáticas. Y en esta categoría he escogido a Sagrada. Y bueno, escogí Sagrada básicamente porque esto es una especie de sudoku. En Sagrada vamos a tener unos tableros personales donde vamos a ir construyendo los vitrales de la Sagrada Familia de Barcelona. Para eso vamos a utilizar unos dados de distintos colores que vamos a ir colocando de acuerdo a unas reglas específicas, como por ejemplo que no podemos tener dados adyacentes de un mismo color o de un mismo número uno al lado del otro. También, para maximizar nuestra puntuación, debemos reconocer ciertos patrones con el fin de cumplir con los objetivos que nos propone el juego, como por ejemplo tener dados de un mismo color en una diagonal, o por ejemplo tener dados de distintos números o de distintos colores en una fila o en una columna. Además, el juego también propone conceptos de probabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una bolsa de dados que vamos a ir tirando esos dados. Entonces tenemos que ir pensando cuál es la probabilidad de obtener un dado específico que yo necesito en la siguiente tirada. Así que bueno, Sagrada en resumen es una buena opción para potenciar y para estimular esas habilidades lógicas y numéricas. La siguiente categoría es lenguaje. Y en esta categoría les quiero presentar a Pistas Cruzadas. Y bueno, yo escogí Pistas Cruzadas básicamente porque es un juego que se basa en lo que es la comunicación y en la asociación de palabras. Pistas Cruzadas es un juego cooperativo donde le vamos a tener que dar a nuestros compañeros una pista con un concepto que relacione dos palabras que van a estar en una fila y en una columna. Por ejemplo, si yo tengo en una fila helicóptero y en la columna tengo aire, yo pudiese decir hélice, de manera de que mis compañeros puedan deducir cuál es la coordenada que relaciona esas dos palabras. De esta manera, Pistas Cruzadas es un juego que nos estimula esa habilidad que tenemos para asociar conceptos de una manera creativa. También nos ayuda en lo que es la comprensión del lenguaje y nos enriquece nuestro vocabulario. Y también nos ayuda a ejercitar lo que es nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva con los demás. Así que les recomiendo Pistas Cruzadas en lo que tiene que ver con habilidades lingüísticas. La siguiente categoría es artes, y para esta categoría he escogido a Dixit, que lo escogí básicamente porque Dixit tiene un enfoque en lo que es la creatividad y la interpretación visual. Dixit es una experiencia de juego donde vamos a utilizar unas cartas que son bellísimamente ilustradas, pero a la vez tienen o son muy surrealistas y algo abstractas. Son unas cartas que nos van a contar una historia que va a depender muchísimo de quién la interprete, al igual que el artes, que es muy subjetivo. En Dixit, cada jugador por turnos va a tener que seleccionar una de sus cartas y dar una pista que relacione esa carta. Esa pista puede ser una frase, una palabra, una canción, el nombre de un libro, el nombre de una película, lo que sea que relacione esa carta.
El tema es que no puede ser ni muy obvia ni muy fácil, pero tampoco tan rebuscada que ningún otro jugador la relacione con esa carta. Es decir, es un juego que nos va a desafiar muchísimo en lo que es la imaginación y lo que es la creatividad. ¿Por qué? Porque nos desafía a pensar de una forma abstracta al relacionar estas imágenes con esa pista. Y eso es para mí lo que yo lo relaciono con lo que es el arte, que es muy subjetivo. La siguiente categoría es historia. Y yo he escogido al Seven Wonders Duel, que es un juego que, aunque no se centre en historia en sí, sí es un juego que está ambientado dentro de un contexto histórico y cultural. Seven Wonders Duel es un juego exclusivo para 2 jugadores donde vamos a competir por construir una civilización de una manera próspera. Eso lo vamos a hacer mediante un draft de cartas. Esas cartas van a representar distintas estructuras, como lo pueden ser avances culturales, tecnológicos, militares o bien maravillas arquitectónicas. Como les dije, no es un juego de historia en sí, es un juego de estrategia, pero se basa en lo que fue el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los tiempos, desde la era antigua hasta la era moderna. Además, también incorpora elementos históricos reales, como lo fueron las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. La siguiente categoría es química, y yo he escogido al Trismegistus, que aunque no es un juego de química en sí, en el sentido tradicional, sí es un juego que incorpora elementos de la alquimia, como lo son conceptos de transformación y símbolos. Recordemos que la alquimia fue una práctica antigua que se centraba en la transformación de sustancias y que posteriormente influyó en el desarrollo de la química moderna. Trismegistus es un juego de estrategia, lógica y que requiere de una planificación muy cuidadosa. En él vamos a utilizar dados y vamos a utilizar una serie de combinaciones de ingredientes para crear experimentos y transmutar sustancias. Todo esto con el fin de descubrir los secretos de la alquimia. La siguiente categoría es ciencias naturales y yo he escogido al Earth, que si bien es un juego de construcción de motor de cartas y un juego medio abstracto, lo escogí porque tiene una fuerte inmersión en lo que es la biología y la ecología. En Earth vamos a construir una isla con unas cartas, haciendo una especie de ecosistema que tenga distintas sinergias y conexiones. Esas cartas en Earth representan a la naturaleza en su máxima expresión. Vamos a tener desde cartas de flora, fauna, ecosistemas, climas, hábitat. Incluso tenemos cartas de eventos como lo pueden ser terremotos, tsunamis. Y bueno, todo esto representa lo que es la biodiversidad, la interacción entre las especies, los fenómenos naturales, entre muchas otras cosas. También tenemos acciones temáticas que, si bien son abstractas, están basadas en lo que es la ecología, como por ejemplo plantar, dejar crecer árboles, colocar brotecitos. Todo esto al final vas a obtener una especie de jardín botánico gestionado por ti mismo. Y bueno, te puede despertar un poquito lo que es el interés por la biología y la ecología. La última categoría es libre y en esta ustedes pueden escoger la categoría que ustedes prefieran. Yo he escogido a la astronomía y para esto quiero hablarles de la búsqueda del planeta X, que si bien esto es un juego de lógica, lo escogí porque simula la experiencia de ser un astrónomo que tiene la misión de descubrir dónde se ubica un planeta desconocido dentro del sistema solar empleando una serie de datos astronómicos. En este juego vamos a tener un tablero que va a representar al sistema solar y mediante una serie de pistas que nos va a ir dando una app y también mediante unas premisas que nos da el juego, tenemos que decir dónde está el planeta X junto con otros cuerpos celestes que pueden ser cometas, asteroides, planetas enanos, nubes interestelares, entre otras. En fin, que esto, si bien es un juego de deducción,
Simula muy bien y es una representación simplificada de lo que es el trabajo de investigación de ser un astrónomo. Ha llegado la hora de las nominaciones y quiero nominar en primer lugar a mis amigos de Dos y una Mesa, a los cuales les tengo un gran cariño y como siempre les envío un gran saludo y un abrazo. También quiero nominar a varios canales que sigo desde hace tiempo, que son Friki Guías, Me Cuento 20 y El Agujero Hobby, a los cuales también les envío un gran saludo. Me despido, espero que les haya gustado y namaste.